reading from the book of the prophet Jeremiah. Lectura del profeta Jeremías. The priests and prophets En aquellos días los sacerdotes y los profetas dijeron a los príncipes y al pueblo: Este hombre es reo de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como lo habéis oído con vuestros oídos. Jeremías respondió a los príncipes y al pueblo: El Señor me envió a profetizar contra este templo y esta ciudad las palabras que habéis oído. Pero ahora enmendad vuestra conducta y vuestras acciones. Escuchad la voz del Señor vuestro Dios, y el Señor se arrepentirá de la amenaza que pronunció contra vosotros. Yo por mi parte estoy en vuestras manos. Haced de mí lo que mejor os parezca. Pero sabedlo, si vosotros me matáis, echáis sangre inocente sobre vosotros, sobre esta ciudad y sus habitantes. Porque ciertamente me ha enviado el Señor a vosotros a predicar a vuestros oídos estas palabras. Los príncipes del pueblo dijeron a los sacerdotes y profetas: Este hombre no es reo de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ahicam, hijo de Safán, se hizo cargo de Jeremías para que no lo entregaran al pueblo para matarlo. Verbum Domini. Lord, in your great love, answer me. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Out of the mire. Arráncame del cieno, que no me hunda. Líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo. Let not the floodwaters overwhelm me, nor the abyss swallow me up, nor the pit close its mouth over me. Escúchame, Señor, el día de tu favor. But I am afflicted and in pain. Let your Que no me arrastre la corriente, que no me trague the name of God. el torbellino, que no se cierre la poza sobre mí. Escúchame, Señor, el día de su favor. See, you lowly ones, and be glad. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré sus grandezas con acción de gracias. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Blessed are they who are persecuted. Bienaventurados los que son perseguidos por ser justos, pues de ellos es el reino de los cielos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Herod, the Tetrarch, En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: Ese es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. are at work in him. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, On account of por motivo de Herodias, mujer de su hermano Felipe, John had said, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. although he wanted to kill him, he feared the Querían mandarlo matar, pero tuvo mucho miedo de la gente que lo tenía por profeta. But at a birth
birthday celebration, El día del cumpleaños the daughter of de Herodes, performed a la hija de Herodes danzó delante de todos so much. y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Prompted by her mother, Ella, instigada por su madre, le dijo: give me here on a dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. king was El rey lo sintió, because of his oath pero por el juramento y los invitados ordenó que that it be given. se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja. His head was brought Se la entregaron a la joven given to the girl. y ella se la llevó a su madre. His disciples Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Verbum Domini. I remember back when I was graduating from high school, and I know some of you Recuerdo cuando yo me estaba graduando de la escuela secundaria. Sé que algunos de ustedes han pasado por esto. Tienen un anuario y en el anuario dan ciertos premios o these accolades would razones por las que uno es famoso. Y, the most athletic. por ejemplo, ponen, aquí tenemos al más atlético, aquí tenemos al más inteligente, aquí tenemos al más talentoso o el que mejor baila, etcétera, etcétera. Y uno de los títulos que le dan a la gente es, esta es la persona que es la que más probablemente tenga éxito. Pensaban que saldrían y se convertirían en alguien muy importante. Hoy tenemos un santo que si hubiera estado en la escuela en la época en que había anuarios, quizás hubiera sido el más improbable en tener éxito. He wasn't No very bright. era muy inteligente, no tenía grandes dones intelectuales. His stature was También su estatura frail, and era muy frágil y a menudo se le veía pálido. St. John Vianney. Es San Juan Vianney. And we too Y nosotros también perhaps think podemos quizás pensar St. John Vianney. como San Juan Vianney, o soy débil, o no tengo Intellectual gifts, el mejor don de la oratoria. corruption. Y vivimos en este mundo en que hay tanta corrupción y tanta maldad, y no voy a salir adelante. But we must know that Pero debemos saber with God, we que con Dios podemos todas las cosas. San Pablo dice, todo lo puedo con Él que me da fuerza, con Cristo que me da fuerzas. Y la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Perfecciona nuestra debilidad. Y con Dios, ¿quién puede estar contra nosotros? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y esta es who we hear about today, una verdad que San Juan Bautista, de quien escuchamos hoy en el Evangelio, él sabía muy bien. Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra de mí? Como sabemos, él afraid of anything. no parecía tener miedo de nada. Había mucha maldad en aquella época, pero su única misión era proclamar el reino, anunciar el reino de Dios, la venida del Mesías, allanar el camino para él. Así que aquí tenemos hoy en este pasaje de las Escrituras, It's a great temptation that when es una gran tentación que cuando las cosas van mal en el mundo, cuando el pecado parece abundar, cuando ocurre gran maldad, we could be tempted to doubt. podemos estar tentados a dudar, podemos estar tentados a darnos por vencidos. Y lo que vemos aquí es diferentes personajes. First, we have this Primero tenemos a Herodías, quien es muy dura de corazón. Ella ya está alejada del Señor. Nada parece penetrar el corazón de ella, es muy oscuro. Lo único que quiere es matar a Juan Bautista porque sus palabras la condenan. Están en oposición a la forma en que ella vive y las cosas que cree. Y luego tenemos a su hija.
Su hija es el tipo de muchacha que simplemente sigue la corriente con lo que hay a su alrededor. Le dicen, haz esto y ella lo hace sin siquiera pensar. No tiene consideración por la consecuencia del pecado. Y luego tenemos a Herodes. O a Herodes le gusta simplemente ser amigo de todos, agradar a la gente. Se decía en las escrituras, no en este recuento aquí, pero en otro, que él solía escuchar a Juan Bautista. Lo conocía. So, with the pressures of the world, Así que con las presiones del mundo y las influencias del mal, es muy fácil caer en uno de estos estados aquí, Herodias, como Herodías, su hija, o Herodes. we gotta look to is the Tenemos que mirar el ejemplo, el cuidado, el valor de San Juan Bautista, su amor por el Señor, su fe. and Saint John Mary Vianney. Y San Juan María Vianney tuvo el mismo tipo de fe, mismo tipo de amor por Dios y por el prójimo. He too grew up at a time when Él también se crió en una época en que parecía abundar maldad por todos lados. Nació en 1786. 2 años más tarde ocurrió la Revolución Francesa, in 1789, en 1789. during the French Revolution, Y durante la Revolución Francesa se sabe que muchos sacerdotes fueron prendidos, martirizados, muertos. there was very strong secular views, strong Había una filosofía secular muy fuerte en contra de la Iglesia. Y la familia de San Juan María Vianney had to worship tenía que rendir culto en the faithful in that time. el granero, o los fieles de aquella época tenían una especie de iglesia clandestina, estaban ocultos. De hecho, San Juan María Vianney hizo su primera comunión en un granero. But yet these people Sin embargo, estas personas permanecieron fieles, incluso en los tiempos difíciles. Acudían a Dios, confiaban en Él. Así pues, San Juan María Vianney no about 9 years old. recibió educación sino hasta los 9 años. This was difficult for him learning and studying. A year, Para él el aprendizaje y el estudio era difícil. Pasaron unos años, fue reclutado en el ejército de Napoleón. very strong, No era muy fuerte, sick often, se enfermaba a menudo. so frail that he Era tan delicado que no podía hacer las marchas, stayed with the army. no podía mantenerse Behind in the ranks, con el ejército. Caía detrás en las filas. very ill, Finalmente se enfermó mucho with the family, y terminó quedándose con so that una familia, de forma que no penalties fuera desertor o sufriera ningún castigo. Su hermano fue capaz de incorporarse al ejército en lugar de él para poder que pudiera recuperarse. and then Y luego, after that John Vianney poco tiempo después de esto, San Juan Vianney empezó a estudiar para el sacerdocio. Era muy difícil para él, en especial el latín. Tenía dificultad, pero lo logró. Fue ordenado sacerdote y luego fue enviado por el obispo a la ciudad de Ars. of course in those days they went by Por supuesto, en aquella época viajaban a caballo, caminaban, iban en carreta, todo eso. Así que él caminó, y en camino a la ciudad vio a un niño pequeño the little boy, y le dijo al niño, "Where's Ars?" ¿dónde queda Ars? Le dijo, si me muestras el camino a Ars, yo te mostraré el camino al cielo. Así que So there goes el niño le mostró. Así que aquí tenemos a San Juan María Vianney en esta pequeña parroquia, un hombre con gran fe, gran amor, fiel a Dios. and after some time Después de un tiempo, empezó a asombrar a la gente con su amor por el Señor y con su sabiduría. had these Y a pesar intellectual que challenges, tenía esos desafíos intelectuales, siempre leía el catecismo, las vidas de los santos, las enseñanzas de la iglesia. go and read Al final del día se ponía a leer, for long hours, se ponía a rezar durante muchas horas. and he began to Y grow in sanctity, great holiness. su santidad empezó a aumentar, gran santidad. Por supuesto, el diablo le ponía obstáculos. A menudo tenía ataques violentos de Satanás, pero él también los resistía, porque era un hombre de oración. Solía hacer ayuno. Era un hombre de fidelidad y lealtad a Dios. So eventually, as the time Finalmente, con el paso del tiempo,
su popularidad empezó a aumentar. La gente, por supuesto, estaba impresionada por su conocimiento, su sabiduría, por el cuidado pastoral que le daba a la gente. En cierto momento abrió un hogar para huérfanos llamado La Providencia en Francia, para niños huérfanos. Los criaba. Había muchos huérfanos en aquella época porque había muchos niños que nacían fuera de matrimonio. Eso, solían tener enormes bailes y fiestas, y él solía hablar en contra de ello. No tanto por el baile, sino porque después de las fiestas había borrachera y fornicación. Así que la gente tenía hijos y los abandonaban. Así que él hizo este hogar, la providencia, para ellos. Finalmente había de hablar a las jovencitas, a las niñitas y ofrecerles catequesis. La gente empezó a ir a recibir catequesis. Él solía cautivar a la gente con las cosas que sabía. Finalmente tuvieron que trasladar esto a la iglesia. A San Juan Vianney también se le conoce como un gran penitente. No un gran penitente, sino un gran confesor también. Había gente que solía venir de millas y millas de distancia para confesarse con él. Él solía estar en el confesionario de 10 a 16 horas al día a veces. Pero con su humildad, su caridad, vemos que con la gracia de Dios le fue posible elevarse por encima del mal del mundo, que no tuvo miedo de seguir adelante y servir al Señor. Su fe era inmutable. Nosotros también tenemos que estar listos para tomar un paso de fe. Los tiempos no se están poniendo más fáciles, se ponen más bien cada vez más malos y corruptos. No podemos entregarnos al miedo, hay que confiar en el Señor. Dios siempre provee. A veces es el último minuto. Hay una frase que la gente dice a menudo, que Dios nunca está demasiado temprano ni demasiado tarde, siempre está justo a tiempo, y es ahí cuando da la gracia. Recuerden lo que Jesús dice en las Escrituras, que el Espíritu Santo les dará las palabras en el momento indicado, cuando las necesiten. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Dios siempre es fiel, que Él ha de proveer por nosotros. Así pues, esto es lo que vemos en la vida de San Juan Vianney. Por supuesto, escuchamos acerca de Juan Bautista el día de hoy, pero tenemos que confiar en Dios. Lo podemos todo en Él y a través de Él, y con Él todo es posible. Pero vivimos en un mundo y no somos del mundo. El mal parece abundar y el pecado aumentar. Necesitamos más fe. Y a pesar que nos sentamos débiles, sentamos que no vamos a lograrlo, recuerden, con la gracia de Dios, nos fortalecemos en nuestra debilidad. Que Dios los bendiga a todos y sepan nuevamente que Dios es fiel y que Dios los ama.